Buenas noches, ¿cómo van? Sí, como les decía compañeros, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de aplicaciones de aprendizaje de máquina en procesadores ARM. Mi nombre es Artur Bejarano, soy un magíster en ingeniería eléctrica, ingeniero electrónico, ¿sí? En la parte de electrónica pues me he desarrollado fuertemente. Sin embargo, toda mi tesis estuvo dedicada a lo que tiene que ver con modelos ocultos de Markov y todo lo que tiene que ver con visión por computador, aprendizaje de máquinas. Este fue como todo el enfoque que tuve fuertemente. Algo que siempre me llamó la atención era que uno hacía todo el desarrollo en la maestría, hacía todo un análisis, pero no pasaba de él. Quedó en el computador, se hicieron validaciones en el computador, se quedó ahí en el computador y era como, bueno, esto cómo lo evolucionar, esto cómo lo llevó a algo más tangible, y más porque al ser electrónico a mí me gusta ese hardware y llevarlo al hardware, cómo lo llevo allá, ¿cierto? Entonces empecé a averiguar, a consultar, a meterme en todo este cuento y a desarrollar aplicativos móviles, a meterme con pues, cosas que son muy conocidas en la comunidad, como la Raspberry, como las Vigorboard, como los procesadores, como los Arduino, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y digo, bueno, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo lo llevo allá? ¿Qué han desarrollado? ¿Qué han trabajado? Y me encontré pues, que los mayores desarrollos y los mayores avances se encuentran bajo la plataforma o el lenguaje Python, ¿cierto? Entonces, pues, tocó empezar a evolucionar en esto y pues hoy les traigo un poquito de qué es aprendizaje de máquina, qué son los procesadores ARM, qué ventajas tienen cada uno de ellos. Vamos a ver que son poco compatibles uno con lo otro, sin embargo han desarrollado herramientas muy poderosas. Vamos a ver una parte de cómo hacerlo, cómo trabajarlo y un demo que les traigo pues como preparado. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a trabajar es, vamos a hablar de aprendizaje de máquina, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de aprendizaje de máquina, lo primero que le dicen a uno eso es inteligencia artificial, ¿cierto? Aunque es un paso para llegar a eso. Lo que buscamos en el aprendizaje de máquina es entrenar una máquina, puse máquina entre comillas porque en realidad no es que sea una máquina, sencillamente es un procesador, que lo que se le está haciendo es programando un conjunto de tareas o instrucciones para que busque patrones repetitivos que me permitan diferenciar, ¿sí?, entre un objeto y otro, ¿sí?, o lo que se llama en aprendizaje de máquina clases, ¿cierto? Básicamente es eso. ¿De qué partimos? Entonces, cuando vamos a buscar patrones repetitivos, gracias, cuando vamos a buscar patrones repetitivos, ¿cierto? Entonces podríamos decir, bueno, identifiquemos personas de la India, personas de África y personas de Alemania. Entonces, eso puede ser por color, ¿cierto? Uno dice, bueno, esta es la labor, está bien hecha, vamos a buscarnos algún color, y uno dice, bueno, si tienen tal color, se parecen a tanto, 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 ¿cierto? Sin embargo, cuando yo les digo a ustedes, listo, vamos a diferenciar si dentro de todas esas personas hay colombianos, ¿cierto? ¿Qué sucede? La labor no es tan sencilla, porque los colombianos nos encontramos negritos, amarillitos, ¿cierto? Somos mestizos en todas, gente que desde los más blancos, casi albinos, hasta los más negros, ¿cierto?, que son ya casi morados. Entonces ahí vemos un patrón que tenemos que empezar a estudiar. Digamos que yo hablo de imágenes, sin embargo podría hablar también de cualquier tipo de señal, hablemos de la voz. Entonces vamos a hacer algo que traduzca la voz en texto. Usted dice, listo, vámonos para Pereira, ¿listo? Y le funcionó muy bien. Ahorita usted lo lleva a la costa, ¿qué podrá suceder? ¿Cierto? No funciona tan bien, tiene ciertas dificultades. Entonces esos patrones repetitivos no son tan fáciles de sacar, no son tan fáciles de obtener. Sin embargo, pues vamos a hablar un poquito de ellos y qué ventajas o qué desventajas tienen. Hay dos métodos de aprendizaje de máquina, los que son supervisados y los no supervisados. Los no supervisados pues es lo que conocemos ahorita como minería de datos, pues como nos venden publicidad fácilmente nosotros, ¿cierto? Usted ingresa a Facebook, ¿sí?, y al otro lado vio la pestaña y buscó maletín stock. Usted que tiene un maletín, déjalo nomás. A los 2 días le empiezan a aparecer publicidad y le dicen, y él me está chuzando, ¿cierto? Pongámosle la cintica a la cámara o a la cámara web. No, sencillamente usted sigue una tendencia y esos supervisados lo que hacen es coger un conjunto, ¿sí?, y decir, vea, probablemente si él hizo la búsqueda de tal cosa es porque está interesado en
¿sí? Y empieza a ofrecerle eso. Si él ve que en usted hay respuesta, pues ¿qué seguirá haciendo? Demanda más y más y más publicidad. Sin embargo, si no hay respuesta suya, él se vuelve y se modifica, saca otro patrón y vuelve y lo lanza, ¿sí? Son conjuntos de características, ¿sí? Los supervisados sirven, por ejemplo, para identificar la letra A, si yo pronuncio la A, si yo pronuncio la A, entonces todos juntos se va generando un clúster, ¿cierto? ¿Qué va a decir? Vea, es que si alguien pronuncia la A, se va a parecer a esta en tanto porcentaje. Son buenos, sin embargo, tienen sus deficiencias. Y, perdón, los no supervisados, y los supervisados ya decimos, listo, tenemos un espacio para clasificar, entonces vamos a decir, si la persona habla gruesa, de la letra A, entonces desde la clase 1 y vamos a decir que son. Si la persona habla delgado, decimos que es de la clase 2 y vamos a decir que es mujer. Eso es un proceso de etiquetación. Entonces vamos a coger un conjunto de datos y le vamos a dar una salida que en este caso no es análoga, sino más bien digital, pertenece a una clase, 1, 2, 3, 4, tantas clases como ustedes tengan. Estos pues los encontramos fuertemente en lo que tiene que ver con HMMs, modelos ocultos de Markov. ¿Dónde encontramos este tipo de aplicaciones? En la voz, reconocimiento de voz, cuando uno escribe y el redactor de texto le entrega a uno diciéndole, vea, lo más probable es que usted haga esto, usted lo que ha entrenado es una cadena de Markov, y tenemos eso, son muy buenos. Tenemos SVMs, que son máquinas de vectores de soporte, lo que tenemos ahorita actualmente, que son Deep Learning, o aprendizaje profundo, ¿cierto? Y redes neuronales artificiales, etcétera, etcétera, etcétera. En este campo hay bastante desarrollo y pues estamos interesados, nos están interesando bastante en ello. Este campo sirve mucho. Listo. Entonces cuando yo les decía extraigamos características, empezamos a ver qué es una característica, es algo repetitivo, algo que nosotros decimos que se va a aparecer de alguna u otra manera, ¿sí? Yo puedo coger toda una imagen y decir, vean, si todas las imágenes tienen tal textura, eso se parece a tal cosa. Sin embargo, el hecho de tener toda la imagen, todo el conjunto de datos, me va a dificultar el procesamiento. Entonces lo que hago es extraer características significativas, ¿sí? Por ejemplo, el color, ¿sí? Frecuencia, por ejemplo la voz, realizar un histograma, es decir, cuántos colores hay dentro de la misma imagen o qué se repite más. Textura, ¿sí? Si yo quiero determinar textura, entonces aparecen transformadas interesantes, por ejemplo, como la transformada de Fourier, la transformada Wavelet, gracias, qué pena, la transformada Wavelet, la transformada de Fourier, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos nos buscan texturas, por ejemplo, en una imagen. Amplitud, también, no es lo mismo identificar ciertas cosas, y también puedo sacar características en el tiempo, es decir, adicionar a la frecuencia, determinar qué sucede en el tiempo, por ejemplo en el video, yo determinar ciertas cosas que suceden en tal tiempo o en tal situación, ¿listo? Entre muchos otros. ¿Cómo es el proceso normal de un sistema de aprendizaje máquina? Entonces, vamos siempre a tener que contar con una base de datos. A esa base de datos se le realizan dos labores. Este etiquetado puede ser por medio del mismo algoritmo o puede ser manual, es decir, usted sabe que entra y que debe salir y se le realiza un proceso de extracción de características para luego realizar la clasificación. Esa clasificación lo que nos entrega es un modelo matemático, ¿sí? Que luego va a ser usado como por un nuevo dato, algo que no conozca, ¿sí? Se le extrae nuevamente las características de arriba, se pasa por el modelo generado y se realiza una etiqueta o una probabilidad de acierto. ¿Qué quiere decir? Estos son modelos normalmente probabilísticos donde usted dice, vea, sí, eso puede ser un carro, pero tiene un porcentaje de acierto del 70%. ¿Sí? Usted ya mirará si el 70% usted lo considera como acierto del 100 o no, ¿cierto? Sin embargo, pues, si ustedes observan, aquí hay dos partes muy grandes, ahorita vamos a hablar. Esto es muy robusto, esto no es tan difícil de implementar, porque a la final se vuelve una operación matricial. Así que uno diría, bueno, vamos bien por ese lado. Sin embargo, para la parte del entrenamiento de encontrar el clasificador, sí vamos a tener dificultades. Entonces aparecen retos. Lo primero son los datos, contar con una base de datos buena, decente, ¿sí?
es complicado, sobre todo cuando hablamos de imágenes de voz, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues hay mucho donde encontrar. Y aparecen cosas interesantes, como necesitamos una buena capacidad de procesamiento, buena memoria, buen almacenamiento, necesitamos realizar a veces análisis de datos. ¿Qué quiere decir? Mirar que de todos los métodos que yo puedo implementar, cuáles son mejores para mi labor, ¿sí? No quiere decir que si yo utilizo frecuencia, histogramas, media, desviación, sean los mejores. Puede que sencillamente metiendo la señal y sacándole un valor RMS, le indique a usted el valor que usted necesita, ¿sí? Normalmente, y el etiquetado. El etiquetado es una labor compleja y difícil dependiendo de lo que necesitemos. Hace más o menos un año trabajamos en una enfermedad de la mora que se llama antracnosis, y es que la hoja te va dando como unas pizcas amarillas, y para sacar el etiquetado de eso nos tocó coger un programa y contar casi píxel por píxel cuál era la labor, sobre 1000, 2000 fotos. Entonces es una labor tediosa, complicada, siempre muy difícil de hacer, ¿cierto? Entonces hablamos de datos y por qué el procesamiento. Entonces empecemos a hablar aquí de una imagen digital. Hablemos de una imagen digital de 1280 por 720, una imagen pues, para las capacidades de ahorita mala, entre comillas, ¿cierto? Y a color, eso es importante. Y cuando hablamos de una imagen a color, hablamos de que se representa por medio de 3 arreglos: RGB, HSV, TDC, otros espacios de color, etcétera, etcétera. Pero pues normalmente son 3 arreglos que van a tener la misma dimensión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que si vamos a procesar esa imagen, necesitamos de RAM más o menos 2.76 megabytes. Usted dice, pues eso en mi computador de 8 gigas de RAM, pues ¿qué más da, cierto? Ahora contemos con 1000 fotos, ¿cierto? Y al subir con 1000 fotos, ya no hablamos de megas, sino 2.76 gigas. Usted dice, tranquilo, yo tengo 16, eso no me preocupa. Sí. Entonces partimos del comienzo. Yo les decía, muy chévere en el computador, pero la idea es llevarlo al menos a un prototipo funcional que uno diga, vea, es que eso me lo puedo llevar para allí y ponerlo a correr, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de la segunda parte, que son pues, lo que tiene que ver con procesadores ARM. Entonces normalmente los procesadores que manejamos, arquitectura Newman o Harvard, ¿cierto? Son muy buenos, sin embargo, pues su consumo es muy alto, y empaquetarlo en pequeños dispositivos se ha vuelto cada vez más complicado. Surgió por ahí una tecnología que son los procesadores ARM, ¿sí? Y estaba leyendo hoy que los procesadores, bueno, quien diseñó la tecnología ARM no hace procesadores. Sencillamente lo que hace es la arquitectura del procesador, se la vende Samsung, se la vende el que lo necesite, y el que lo necesite pues la compra, la modifica, le hace todo el proceso, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Maneja una arquitectura RISC de bajas, pocas instrucciones, es optimizado, ¿cierto? Pues vamos a ver más adelante que como no consume mucho, pues también va a tener unas capacidades no tan amplias como las de un computador, ¿cierto? Sin embargo, pues es optimizado para lo que deba realizar. ¿Dónde encontramos estos procesadores ARM? Entonces estos procesadores ARM los encontramos en celulares, en Smart TVs, en tablets, ¿cierto? También los encontramos esto está muy de moda actualmente, que es fusionar FPGAs con procesadores ARM o con DSPs, ¿cierto? No todo tiene que ser paralelo, pero hay cosas que sí. Entonces ese híbrido entre varias cosas los encontramos en la Beagle Board, también otro de los dispositivos pues, que manejan, y en la Raspberry. Esos son procesadores ARM. ¿Qué desventaja tienen ahí? Pues, ¿o qué características, cierto? Bajo consumo energético, pero también tiene baja capacidad de almacenamiento, también tiene una fácil implementación, tiene conexión rápida con periféricos, si yo quiero conectar una cámara, si quiero conectar un sensor, si quiero, eso me ayuda bastante. Me deja ser prototipado rápido, eso es importante. Si yo quiero vender una idea, pues estos dispositivos no son para la idea final, pero sí para yo decir, vea, es que eso más o menos funciona así. Si usted me da tanto dinero, yo lo podría implementar, mejorar, hacer tan y seguir más adelante. Y eso es bien importante, ¿cierto? Y pues cuentan con memoria RAM limitada. Eso sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque se acuerdan que ahorita dijimos que queríamos procesar 2.76 gigas. Y entonces si uno va y mira estos dispositivos, y la de más alta es de 1 giga, 1.5. Entonces uno dice, bueno,
nos pasa esto, ¿cierto? Ese es el mejor ejemplo. Y es que toca meter un elefante en un renal 4. Esa es la dificultad que tenemos. Y yo creo que se ha venido dando eso, y es que muchos algoritmos son muy buenos, pero siempre necesitamos una capacidad de cómputo muy alta, ¿cierto? Hace más o menos 3 años desarrollé un contador de pasajeros por medio de cámaras, y una de las dificultades era esa, o sea, como cojo un video, lo segmento, lo proceso y en tiempo real le doy una respuesta diciendo si subo o bajo, ¿cierto? Es una labor compleja. Listo. Esas son las dificultades que vemos. Entonces, posibles soluciones, pues, a la fácil, capture localmente, o sea, use su celular, mándeselo a la API de Snapchat, ¿cierto? Ya, esa es la más fácil, ¿sí o no? O monte su servidor, que mande la foto, procesela de alguna manera, utilice algún servicio en la nube, pues que ahorita están muy de moda, ¿cierto? O cree un clúster de qué? Bueno, de Raspberry, de Beagle, de etcétera, etcétera, ¿cierto? O como decía anteriormente, utilice una API. Ustedes dirán, bueno, sí, funciona, sí, es verdad, funciona muy bien, pero no todos los desarrollos los podemos tener conectados a internet, no todos los desarrollos los podemos decir, vea, es que usted necesita un plan de datos de tanto, ¿cierto? Además de generar costos en servicio en la nube, generar consumos, etcétera, 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 y todo lo que trae pues esto. Entonces, vamos a analizar cuáles son las más importantes, ¿cierto? Entonces tenemos extracción de características, es supremamente importante, y esto nos lleva a la capacidad RAM y el exceso de operaciones. Al igual que me ocupa RAM, también necesito un procesador que sea potente, que me permita procesar esos 2.70 y algo gigas de información, ¿cierto? O que me permite paralelizarlo, o que me permita hacer otro tipo de labores. ¿Sí? Entonces, aquí aparecen ciertas plataformas que nos facilitan o que nos permiten implementar estos algoritmos de aprendizaje de máquina con métodos clásicos. Esto es un método clásico, las máquinas de vectores de soporte es un método clásico que no tiene, llamémoslo, mucha robustez, sin embargo, genera buenos porcentajes de acierto. Estos sistemas normalmente están en 60-70% de acierto, ¿cierto? ¿Qué ventaja tiene esta librería? La librería SVM, entonces es multilingüaje, está soportada para Octane, MATLAB, Python, Java, C#, etcétera, 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 ¿sí? Y hay buenos tutoriales, hay buen soporte, es muy fácil de implementar y tiene pues compatibilidad con Android. Hablando ahorita de los procesadores que ARM, ¿cierto? Que era lo que estamos mencionando. En eso, pues, digamos que alguna vez desarrollé o ayudé a desarrollar esto, que es un aplicativo móvil para determinar el nivel de polarizado de los vídeos, implementando técnicas de edición por computador en un celular, ¿sí? Entonces lo que se llegaba, lo que se tomaba era la parte de usted tomaba la foto, capturaba la información, el sistema no enviaba la información, lo procesaba en el mismo celular, hacía la labor, ¿sí? Y daba una respuesta diciendo ese polarizado de tal porcentaje o de tal otro, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin embargo, pues hay ciertas cosas que, por ejemplo, en este caso de polarizado, era relativamente fácil, porque yo necesitaba, entre comillas, detectar cuánto negro había, ¿cierto? Eso es entre comillas porque pues, no se ve así desde la parte de edición por computador, pero pues era relativamente fácil. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de situaciones en donde tenemos que detectar, por ejemplo, una enfermedad, ¿sí? Y aquí pues, puse la más exagerada, pero normalmente arranca con unas muestras mucho más pequeñas que por acá no se alcanzan a ver muy bien, ¿sí? O tengo que detectar si la persona está corriendo, está sentada, está caminando, ¿cierto? Ya esa labor de que hagas el procesamiento en el mismo celular se vuelve complicada. O por ejemplo, determinar la textura o el tipo de tierra o el tipo de material que es. Sencillamente tomar una foto, ¿cierto? ¿Y por qué les menciono esto? Porque esas son aplicaciones que uno dice, ¿será que sí existe? ¿Será que no existe? Sí, existen. ¿Sí? Entonces ahí venía con lo que comenzamos. Bueno, ¿y ellos por qué nacen? Nosotros nos quedamos en, sí, se hizo en el sistema, pero lo palpable, lo de yo puedo llevar allí la Raspberry y ponerla y funcionarla, yo puedo llevar este sistema y colocarlo a funcionar, entonces ahí es donde nos quedamos cortos, ¿cierto? Entonces aparecen dos cosas bien interesantes, ¿cierto? TensorFlow, pero no TensorFlow normal, sino Lite, diseñado para procesadores ARM
y para lo que tiene que ver con dispositivos de IoT, ¿sí? De Internet de las Cosas, que es lo que estamos hablando. Permite hacer, o básicamente lo que deja hacer es aprendizaje profundo, deep learning, todo lo que son redes convolucionadas, y pues a su lado Keras, ¿cierto? Keras es la librería verdaderamente de deep learning, pero TensorFlow es la que ha permitido la manipulación de la memoria de manera eficiente, con el fin de que yo pueda usar Keras sin saturar mi computador, sin saturar mis dispositivos, ¿sí? Entonces es bien interesante. Entonces, ¿cómo funciona? Usted toma su base de datos, ¿cierto? Bien sea de imágenes o audio. Normalmente cuando hablamos de deep learning estamos hablando de imágenes, ¿sí? Porque una imagen, ¿cierto? ¿Por qué creen una imagen? Porque hace una estructura. Sí, pero ¿por qué voz? ¿Por qué no un sensor? ¿Por qué no colocar más sensores? Y eso es un refrán muy fácil, ¿no? Una imagen vale más que una palabra, ¿cierto? Y es muy fácil. De hecho, yo creo que el sistema más, ¿cómo le digo?, óptimo a nivel de reconocimiento es la visión del humano, ¿cierto? Y eso que a veces nos dejamos engañar, ¿cierto? Por ahí hay unas pruebas. Sin embargo, yo con una imagen puedo determinar si usted está sentado, si está parado, ¿cierto? Puedo determinar muchas cosas, bordes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces yo siempre he hablado de imágenes y de hecho se plantea mucho en imágenes, es por eso. Adicional a eso, porque las imágenes tienen mucha información, es un proceso difícil y complicado extraerla de ahí. Entonces estas redes convolucionadas o deep learning, ¿cierto?, lo que nos permite sacar o extraer información relevante a través de convolucionar muchas redes neuronales y de ahí yo poder determinar cuál me sirve o cuál no me sirve, ¿sí? Se recomiendan, si pues ahorita igual más adelante les diré, pero se recomienda que las imágenes, por ejemplo, no tengan mucha resolución, sino más bien baja resolución, ¿sí? Eso me diría, pero ¿cómo así? Sí, porque la idea del deep learning no es identificar todo, sino identificar partes que hay de la imagen. Píxeles. Exacto, vamos a nivel de píxeles, entonces reconocer más fácil si hay una persona en la imagen, a reconocer, por ejemplo, cuántas, o mejor dicho, ¿cómo decir? Si hay una persona en la imagen y no una escena completa, o si hay una persona en una silla, es más entrenada para labores más pequeñas, funciona súper bien, entonces en esa labor estamos, ¿cierto? Hay algo importante que acá les decía, el entrenamiento se realiza en el PC, ¿sí? Lastimosamente pues ya sabemos que las imágenes son grandes, son pesadas, no podemos trabajar en los procesadores, pero el entrenamiento yo sí lo puedo realizar en el PC y a partir de ahí entonces yo ya puedo crear o correrme algoritmos, ¿cierto?, sobre el procesador ARM. Lo que yo le voy a pasar es un modelo de TensorFlow, lo convierto a TensorFlow Lite, se lo envío al dispositivo que quiere procesar y una vez se encuentre allí, yo ya debo revisar o ya puedo revisar la labor. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Entonces, yo les decía, esto se divide en dos. Este de acá arriba, que es toda la parte de entrenamiento, entonces la vamos a tener como en el PC. De hecho, el que les mostraba videos polarizados, por ejemplo, se nos demoró 2 semanas entregando el modelo, ¿sí? Por RAD 724 y de sacar información. Ese se corrió en ese caso era en Java, ¿sí?, porque pues, nos metimos con esa librería. Sin embargo, también tiene soporte para Python, no hay problema, ¿cierto? Pero pues eso se realizó ahí. Ya para hacer un entrenamiento, por ejemplo, que ahorita les voy a mostrar, vamos a ver que son muchas imágenes, pero como son mucho más pequeñas y tienen todo el soporte de TensorFlow, vamos a entrenar en 2 minutos, 1 minuto, ¿sí?, mucho más sencillo. Entonces eso se realiza ahí. Y hay una parte que es bien relevante en la parte de Deep Learning que nos omitimos. Esta extracción de características se omite, no es que se borre del todo, sino que usted ya no la ve como, vea, es que coge usted la imagen, está con una transformada de Fourier, después de sacar la transformada de Fourier, saca picos, saca frecuencias, saca media, desviación de frecuencias, etc. No, ya no se hace eso. Lo que se hace es, pásele la imagen, él empieza a convolucionarla y empieza a extraer características propias de él, ¿sí? De ahí, convolucionar. Sí.
convolucionar. Ahorita miramos de pronto un poquito más a profundidades, ¿listo? Y cuando yo exporto el modelo, él internamente toma la foto, vuelve y la pasa por esa red de puras convoluciones y me predice qué es lo que obtengo, ¿cierto? Es bien interesante porque, como les decía ahora, no me quedo solo en lo realicé en mi PC, lo tengo en mi PC, funciona muy bien en mi PC, listo. Véndame usted la idea, vaya afuera y ofrezcan el producto, vaya afuera y realice alguna cosa, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno se queda corto y dice, bueno, ¿y yo cómo hago? Porque es que mi algoritmo está funcionando, pero ¿cómo lo paso a algo palpable? Y algo palpable en este momento es al menos un celular, ¿cierto? Y cuidado, lo que decía al comienzo, usted le dice al usuario, vean, lo tiene ahí, no necesita conexión a internet, yo no tengo conexión a internet, sencillamente funciona de manera local, ¿sí? Hablaban ahorita del procesador de Huawei, ¿no? Tampoco tiene que tener el superprocesador, ¿sí? Corre básicamente es más bien por las APIs de Android, ¿sí? Es más por eso. ¿Listo? Bueno, y aquí unas pequeñas recomendaciones pues como para que ustedes empiecen en este cuento, ¿cierto? Entonces, comprender mejor el aprendizaje profundo, ¿sí? Hay muchos tutoriales, hay muchas cosas. El aprendizaje a nivel de TensorFlow nos deja definir muy bien las cosas, ver para qué es bueno y para qué es malo, cuántas capas defino a nivel de neurona y todo esto. De hecho, si más adelante cuando puedo regresar desde una charla más a profundidad de ese tema en específico, ¿sí? Esto fue algo que nos costó mucho y es el manejo de datos en diferentes dispositivos. Ahorita estamos desarrollando uno que es para detectar una enfermedad en plátano, y el hecho de usted tomar la foto, tenerla en el celular para luego procesarla, se nos vuelve un proceso tedioso porque hay muchas cosas escondidas, entonces que no puede ser entero, sino de tipo global, pero lo toma entero, entonces toca hacerle todo el testing, no perder información en ese cambio de tipo de dato. Entonces es bien importante, y en ese mismo orden de idea la captura de datos. No todos los dispositivos se almacenan de la misma manera, entonces el celular lo tiene de alguna manera. Si vas a usar, por ejemplo, la Raspberry y vas a usar OpenCV, también tener presente qué tipo de datos, cómo mandarlo de un lado para otro. Entonces es como unas recomendaciones sobre este tipo de manejos y dificultades que uno va teniendo en el camino. ¿Listo? Yo creo que no cierro más, ¿cierto? Qué pena ahí lo largo o corto que haya sido el tiempo, ¿cierto? Muchísimas gracias.